Mi nombre es Rashid Al Maktoum, y soy el jefe de protocolo de la Casa Real de Abu Dhabi. Mi vida entera, hasta ese día, había sido un ejercicio de control y perfección predecible. Al menos, así fue hasta que nuestro avión, un coloso de los cielos, se sacudió violentamente a 30.000 pies de altura, justo sobre el vasto y solitario Atlántico Sur. Ese día, el cielo era de un azul tan profundo y limpio que parecía una promesa de tranquilidad. Nos deslizábamos en la opulencia silenciosa de nuestro Boeing 747-8 VIP, una fortaleza volante diseñada a medida, en ruta hacia una cumbre de inversiones en los Estados Unidos. A bordo, no viajaban simples hombres de negocios, sino los titanes que movían los hilos de Medio Oriente. Su Alteza, el Rey Califa, una leyenda viviente en los Emiratos Árabes Unidos, a su lado, el príncipe heredero Zayed, su sucesor designado, con la mirada afilada de quien ya sopesa el peso de un reino. Y, por supuesto, los jeques petroleros de Arabia Saudita, los directores de fondos soberanos. La fortuna combinada de los pasajeros de ese avión superaba con creces el presupuesto anual de continentes enteros. La atmósfera en la cabina era de una calma suntuosa. El aroma de un coñac Louis XIII de 100 años flotaba en el aire, mezclándose con el cuero de los asientos y el perfume discreto de la realeza. Se hablaba de megaproyectos de energía, de alianzas estratégicas que redibujarían el mapa económico mundial. La tecnología estadounidense sigue siendo la vanguardia, no hay duda, comentó el príncipe Zayed, haciendo girar el líquido ambarino en su copa de cristal. Es precisa, es potente. Deberíamos aprovechar este viaje para evaluar también su sistema médico en Houston. Ver si son capaces de realizar la cirugía de Su Alteza. A su lado, el ministro Jaber asintió con una vehemencia casi ensayada. Jaber era un hombre de la vieja escuela, un anglófilo empedernido que consideraba cualquier cosa fuera del eje Washington-Londres como una curiosidad de segundo orden, sino directamente una pérdida de tiempo. Por supuesto, Alteza. En mi opinión, fuera de Estados Unidos y Europa, no hay nada en lo que se pueda confiar plenamente. Brasil tiene escala, sí, pero es un caos. El resto de Sudamérica hizo una pausa, buscando la palabra justa para su desdén, son meros proveedores de materias primas. No vale la pena ni mencionarlos. Estaban a punto de chocar sus copas en un brindis de autocomplacencia cuando el mundo se vino abajo. ¡Boom! Un estruendo metálico y brutal, seguido de una sacudida que pareció torcer la columna vertebral del avión. La botella de coñac voló de la mesa y se hizo añicos en el suelo, esparciendo un siglo de anijamiento en una mancha oscura sobre la alfombra persa. La suave música clásica fue reemplazada por un coro de gritos ahogados y el chirrido agudo del metal torturado. Mi instinto fue inmediato, me aferré con todas mis fuerzas a la silla de ruedas del rey. El avión se convulsionaba como un animal herido, una vibración aterradora que no tenía nada que ver con una simple turbulencia. En 25 años volando en la flota real, jamás había sentido un terror tan primario. ¿Qué carajo está pasando?, gritó el príncipe Zayed, su rostro una máscara pálida de incredulidad. Comuníqueme con el piloto, ahora. La voz del capitán, temblorosa y filtrada por el intercomunicador, era la encarnación de la pesadilla. Mayday, Mayday. Explosión en el motor número 3 del ala derecha. El número 4 también está perdiendo potencia. Tenemos un incendio. Busque un lugar para aterrizar, idiota. Ahora mismo. Rugió Zayed. ¿Cuál es el aeropuerto internacional más cercano? Tenemos dos opciones, Alteza, el aeropuerto de Galeão en Río de Janeiro, Brasil, o el ministro Pistarini en Buenos Aires, Argentina. Jaber, el ministro, saltó como si lo hubieran picado. A Río, por supuesto. Brasil es una potencia, por el amor de Alá. Tienen un sistema que funciona, al menos a gran escala. Contacte con la torre de control de Río inmediatamente. Pero la respuesta del piloto fue una sentencia de muerte. Imposible, señor ministro. Río de Janeiro está bajo el epicentro de una tormenta tropical histórica. Si intentamos entrar en ese frente,
el avión se desintegrará en el aire. La única opción que nos queda es Ezeiza. Buenos Aires. El rostro de Javier se congestionó, pasando del rojo a un púrpura de indignación, como si le hubieran obligado a tragar veneno. ¿Argentina? Escupió la palabra como si fuera un insulto. De ninguna manera. Es inaceptable. No podemos confiarle la vida de Su Alteza a esa gente. ¿Acaso su pista puede soportar el peso de nuestro avión? Ese país no es más que un rejunte de campos con vacas, futbolistas y algún que otro tango melancólico. Su tecnología de mantenimiento debe ser un desastre. Prefiero arriesgarme a seguir hasta Estados Unidos. Señor ministro, intervino el piloto, su voz ahora tensa y urgente. Otro motor acaba de encender la alarma de sobrecalentamiento. A este ritmo, no llegaremos ni a la costa. Si no cambiamos de rumbo ahora mismo, nos estrellamos en el océano. ¿Es Ezeiza o el mar? Un silencio pesado, denso como el humo que comenzaba a filtrarse en la cabina, se apoderó de todos. El rey califa, con su salud ya frágil, respiraba con dificultad a través de una máscara de oxígeno, sus ojos cerrados en una súplica silenciosa. No había elección. Incluso Javier, con todo su desprecio por Argentina, se vio acorralado por la realidad. Está bien, cedió finalmente el príncipe Sayed, con la mandíbula apretada. Ponga rumbo a Buenos Aires. Pero que quede claro, que ni un solo argentino toque este avión. No confío en ellos. Aterrizamos, cargamos combustible y nos vamos a Houston en cuanto sea seguro. El avión se inclinó bruscamente, un gigante herido cambiando su destino. Por la ventanilla, podía ver una estela de humo negro saliendo del ala. No pude evitar rezar. Alá, por favor, protégenos. ¿Por qué? ¿Por qué Argentina? El país que conocíamos por los informes era una nación de crisis perpetuas, de defaults económicos y de una inestabilidad política casi folclórica. Una tierra estéril en cuanto a la disciplina y el orden que nosotros valorábamos por encima de todo. A medida que descendíamos, las nubes se abrieron para revelar la tierra argentina. Primero, una llanura infinita, una pampa verde y chata que se extendía hasta el horizonte. Luego, a lo lejos, el resplandor de una megalópolis. La realeza se agolpaba en las ventanillas, con miradas cargadas de aprensión. «Mirá eso», murmuró Javier, su tono todavía cargado de desdén. Edificios y más edificios. Todos amontonados, sin planificación, sin espacio. ¡Qué quilombo! Pero entonces, el piloto habló de nuevo, su voz teñida de una extraña mezcla de pánico y asombro. No puede ser. No lo entiendo. La pista está completamente despejada. ¿Qué quiere decir con despejada? Preguntó Sayed. Quiero decir vacía, Alteza. No hay un solo avión. Ni aterrizando, ni despegando, ni esperando. Es como si nos estuvieran esperando. Nos precipitamos hacia las ventanillas, y lo que vimos desafió toda lógica. El aeropuerto internacional de Ezeiza, emergiendo de la bruma del atardecer, no era la terminal provinciana y destartalada que habíamos imaginado. La pista de aterrizaje, inmensa y solitaria bajo las luces de emergencia, parecía una fortaleza preparada para recibirnos desde el inicio de los tiempos. Pero eso, como descubriríamos, era solo el prólogo. En el instante en que el tren de aterrizaje tocó el asfalto, todas las luces de la cabina se apagaron, dejándonos en una oscuridad casi total, apenas rota por el resplandor de las luces de emergencia. En medio de la negrura, los gritos de la realeza resonaron con un eco de pánico puro. Nos estrellamos. Agárrense fuerte. ¿Lograríamos pisar esa tierra extraña y hostil con vida? ¿Y qué demonios significaba esa pista vacía que, según el piloto, nos esperaba? El primer impacto que Argentina nos tenía reservado no fue de terror, sino de una conmoción tan profunda que nos dejó sin aliento. El contacto con la pista fue de una violencia inaudita. El fuselaje entero crujió y se estremeció, y en la oscuridad total,
solo con la energía de emergencia alimentando unas pocas luces tenues, sentí que nos deslizábamos hacia el abismo. Por las ventanillas, las luces azules de guía en el borde de la pista pasaban como flechas fantasmales, una sucesión hipnótica que no parecía disminuir su velocidad. De hecho, sentía que acelerábamos. Aferrado a la silla de ruedas de Su Alteza, me invadió la certeza aterradora de que nos saldríamos de la pista y acabaríamos volcando en el campo. Pero entonces, ocurrió algo inexplicable. El avión comenzó a frenar. Lenta, casi imperceptiblemente al principio, y luego con más firmeza. Era como si una mano gigantesca e invisible estuviera sujetando al coloso de metal, tirando de él hacia atrás con una fuerza suave pero implacable. Finalmente, con un último y suave suspiro metálico, nos detuvimos por completo. Estábamos a salvo. Un suspiro colectivo, un jadeo de alivio que pareció vaciar los pulmones de todos a la vez, recorrió la cabina. Algunos se postraron en el suelo, musitando oraciones de agradecimiento a Alá. Otros, simplemente, lloraban en silencio, las lágrimas trazando surcos en sus rostros pálidos. Pero la tregua duró poco. La voz del piloto, ahora cargada de un asombro que rozaba la incredulidad, volvió a sonar por los altavoces. Por favor, miren por las ventanillas. Nos abalanzamos a las ventanas, y en el momento en que mis ojos se acostumbraron a la penumbra exterior, sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Allí, en la noche argentina, había camiones de bomberos. No uno ni dos. 12 camiones de bomberos, posicionados en una formación perfecta, rodeando nuestro avión como una guardia de honor. Detrás de ellos, 8 ambulancias de alta complejidad esperaban con las luces encendidas. Los bomberos ya estaban desplegando escaleras hacia el fuselaje, y chorros de espuma blanca caían sobre el humo que todavía emanaba del ala derecha, sofocando el fuego con una eficacia brutal. Javier, el ministro, murmuró con la voz rota por la estupefacción. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que aterrizamos? 3 minutos, señor ministro, respondió el piloto. La cara de Javier se descompuso. ¿3 minutos? ¿Me estás diciendo que esto es posible en 3 minutos? 12 camiones de bomberos, 8 ambulancias. Che, en el aeropuerto de Dubái una respuesta así tardaría más de 10 minutos, y eso con suerte. El piloto, entonces, añadió el dato que terminó de demoler nuestras preconcepciones. Señor ministro, hay algo más asombroso. El aeropuerto de Ezeiza despejó esta pista por completo para nosotros. ¿Qué? Lo que le dije antes sobre la pista vacía significaba esto. Ezeiza tiene 4 pistas. Cuando recibieron nuestra llamada de emergencia, la torre de control argentina desvió todos los vuelos que debían usar esta pista a las otras 3. Había al menos 3 aviones en aproximación final. El príncipe Sayed, con los ojos desorbitados, preguntó. Desviaron 3 aviones en pleno vuelo. ¿En cuánto tiempo lograron hacer eso? En 8 minutos, Alteza. Desde nuestra llamada de emergencia hasta que la pista estuvo completamente asegurada para nosotros, pasaron exactamente 8 minutos. La cabina volvió a sumirse en el silencio. Pero ya no era el silencio del miedo, sino el de la más absoluta perplejidad. Javier meneaba la cabeza, como si intentara despertar de un sueño imposible. No puede ser. Es imposible. Reconfigurar el tráfico de 3 aeronaves y reorganizar las operaciones de un aeropuerto internacional sin provocar un caos total en 8 minutos. Ni Heathrow, ni el JFK pueden hacer algo así. El sistema de control aéreo argentino es de clase mundial, afirmó el piloto. Javier no tuvo nada que responder. En ese momento, una nueva voz, clara y serena, surgió de los altavoces del avión. Y hablaba en un árabe perfecto. A los pasajeros del vuelo de la Casa Real de los Emiratos Árabes Unidos. Les habla la torre de control de Ezeiza. El incendio ha sido extinguido y estamos realizando una inspección de seguridad de la aeronave. En breve conectaremos una manga. Por favor, permanezcan en sus asientos. Agradecemos a Alá que se encuentren todos a salvo. Javier volvió a mostrarse confundido.
¿Pero estos tipos hablan árabe? Y con ese acento. Parece un nativo del Golfo. ¿Qué está pasando acá? Fue en ese instante que una extraña premonición se apoderó de mí. ¿La Argentina que creíamos conocer existía realmente? El país que, según nuestros informes, llevaba más de 70 años lidiando con sus propios fantasmas, una tierra sin la bendición del petróleo, ¿era realmente así? ¿O nuestra ignorancia había sido, todo este tiempo, una forma de ceguera? Cuando la manga se acopló y la puerta del avión se abrió, sentí que las piernas me flaqueaban. Al otro lado, esperando en perfecto orden, había una decena de personas. Pero fue su apariencia lo que nos dejó helados. No, no vestían túnicas árabes, eso habría sido un cliché burdo. Su impecable profesionalismo era mucho más impactante. Y en el aire, flotaba un delicado y familiar aroma a oud. El hombre que parecía el líder, de mediana edad y traje oscuro, dio un paso al frente y nos saludó en un árabe tan fluido y elegante que podría haber nacido en Riad. As-salamu alaikum. Su Alteza Real, Rey Califa, y distinguidos miembros de la delegación de los Emiratos Árabes Unidos. Bienvenidos a la Argentina. Mi nombre es Facundo Rossi, soy el jefe del equipo de protocolo VIP de este aeropuerto. Mi nombre en árabe es Yusuf. Serví durante 12 años como agregado cultural en nuestra embajada en Arabia Saudita. Su árabe no era solo gramaticalmente perfecto, la entonación, la cadencia, el ritmo era el árabe de un local. El príncipe Sayed, incapaz de ocultar su asombro, preguntó: ¿Usted es argentino? ¿Cómo es posible que hable árabe de esa manera? 12 años en Riad y 3 más en Kuwait me han dejado algo, Alteza, respondió Rossi con una sonrisa cálida. El mundo árabe es como mi segundo hogar. La mirada de Rossi se posó en la silla de ruedas del rey e inmediatamente hizo un gesto discreto con la mano. Al instante, se acercó un elevador médico especial. No era una simple rampa para sillas de ruedas, sino un equipo de última generación, del tipo que solo se ve en los hospitales más avanzados del mundo. Lo hemos preparado para la comodidad de Su Alteza. También tiene conectado un sistema de suministro de oxígeno, por si fuera necesario. Javier, siempre suspicaz, inquirió. ¿Esto también lo prepararon en 8 minutos? Señor ministro, en cuanto recibimos la solicitud de aterrizaje de emergencia, consultamos la lista de pasajeros. Al ver el nombre de Su Alteza y conociendo su historial médico público, anticipamos que podría necesitar asistencia. Así que preparamos el equipo de inmediato. Javier abrió la boca para decir algo, pero no le salieron las palabras. Se quedó así, con la boca abierta, durante varios segundos. Una vez que el rey fue trasladado de forma segura con el elevador, Rossi consultó su reloj. Son casi las 7 de la tarde. Es la hora de la oración del Magrib. El aeropuerto cuenta con 3 salas de oración. ¿Prefieren rezar primero antes de continuar? El príncipe Sayed volvió a mostrar una expresión de total sorpresa. ¿Hay salas de oración musulmanas en un aeropuerto argentino? Por supuesto, Alteza. Separadas para hombres y mujeres. Equipadas con ejemplares del Corán, alfombras para la oración e instalaciones para la ablución. La dirección de la Meca está indicada con precisión. Mientras nos guiaban por el pasillo VIP, no pude evitar observar mi entorno. La decoración era una fusión elegante de diseño moderno y toques sutiles de la cultura argentina, como obras de arte abstracto de artistas locales y el uso de maderas nobles de la Patagonia. Nada de imitaciones árabes, era una muestra de respeto, no de servilismo. Al llegar a la sala de oración, todos nos quedamos sin palabras. Una alfombra de un azul profundo cubría el suelo, con un diseño que recordaba sutilmente a los patrones geométricos islámicos. Del techo colgaba una lámpara de diseño contemporáneo, y una pantalla digital mostraba las horas exactas de oración y la qibla. Era más sobria y elegante que la opulenta sala de oración del aeropuerto de Dubái. El director de la Autoridad de Aviación Civil de Dubái, que viajaba con nosotros, dejó escapar un susurro de admiración. «Che,
esto es más impresionante que la sala del Aeropuerto Internacional Rey Khalid en Riad. Tras la oración, Rossi se nos acercó con deferencia. Ahora los acompañaremos a su hotel en la ciudad. Si desean alguna bebida o algo de comer, no duden en pedirlo. Jaber, queriendo ponerlo a prueba, preguntó con un tono desafiante. Solo comemos comida halal. Dudo que en Argentina tengan algo así. Rossi sonrió sin perder la compostura. Por supuesto que tenemos, señor ministro. Hemos preparado té de menta al estilo árabe, dátiles y una selección de pasteles halal. En los vehículos encontrarán ejemplares de hoy de los periódicos Al Jazeera y el Gulf News. Jaber, por tercera vez, se quedó mudo. Al cruzar el lobby principal del aeropuerto, volví a maravillarme con la escala de Ezeiza. Los techos altísimos y las paredes de cristal creaban una atmósfera luminosa y monumental, como una catedral del siglo XXI. Las pantallas digitales, por todas partes, mostraban información en 12 idiomas, incluido un árabe impecable. Al llegar a la salida, nos esperaba una flota de 5 Mercedes Maybach negros. No me diga que esto también estaba preparado, dijo el príncipe Sayed, casi riendo. Rossi inclinó la cabeza respetuosamente. Recibimos una llamada de su embajada. Nos dieron instrucciones de recibir a nuestros distinguidos huéspedes con la hospitalidad que merecen. En el instante en que subí al coche, la expresión de Jaber volvió a congelarse. Era verdad. Dentro del vehículo, sobre una mesita de madera de raíz, estaban los periódicos árabes del día, junto a una jarra de laván frío, una bebida de yogur y una bandeja con dátiles y dulces. El convoy salió del aeropuerto y se adentró en la autopista. El paisaje que se desplegaba ante nosotros nos dejó, una vez más, sin palabras. A ambos lados de la ruta, un océano interminable de edificios se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Torres de 30, 40, 50 pisos, formando una cordillera urbana, conectadas por una red de autopistas amplias y bien mantenidas por las que circulaba un flujo constante de autos de alta gama. Jaber pegó la cara a la ventanilla. Esto es Argentina», murmuró, como si le hablara a su propio reflejo. Pero el verdadero shock comenzó cuando cruzamos el río y entramos en la ciudad propiamente dicha. El sol se había puesto, y la noche de Buenos Aires empezaba a revelar su deslumbrante rostro. Las orillas del Río de la Plata estaban bordeadas por un sinfín de luces, y los puentes que lo cruzaban brillaban con una iluminación arquitectónica espectacular. ¿Cuántos puentes como este hay?, preguntó el director de la Autoridad de Aviación. Solo en la ciudad de Buenos Aires, más de 30, respondió Rossi. Millones de vehículos los cruzan cada día. Cuando el convoy entró en la zona de Puerto Madero, la conmoción se intensificó. Los rascacielos de vidrio y acero recordaban a Manhattan o a Shanghái, y aunque eran más de las 10 de la noche, las calles estaban tan iluminadas y llenas de vida como si fuera mediodía. Lo que más nos sorprendió, sin embargo, fue la gente. «Mirá eso, una mujer caminando sola a esta hora», exclamó Jaber. Rossi explicó. Argentina es uno de los países más seguros de la región. Las mujeres pueden caminar con total libertad y tranquilidad a cualquier hora. Al llegar al hotel, mi cabeza era un torbellino de impresiones contradictorias. El lobby del Alvear Palace era tan lujoso y majestuoso como el del Burj Al Arab, si no más, con su elegancia europea clásica. Para nuestra sorpresa, entre el personal que nos recibió había varios empleados de origen árabe. El gerente general se acercó y nos saludó en un árabe perfecto. «Assalamu alaikum. Mi nombre es Jamila. Soy la gerente. Nací en el Líbano, pero vivo en Buenos Aires desde hace 17 años». Mientras nos acompañaba a la suite real, nos reveló un dato aún más sorprendente. La comunidad musulmana en Argentina supera las 500.000 personas. Solo en Buenos Aires hay varias mezquitas importantes y cientos de restaurantes con certificación halal. Cuando entramos en la suite, hasta Jaber dejó escapar un grito ahogado de admiración. Desde el ventanal panorámico, la vista nocturna de Buenos Aires era, sencillamente, sublime.
Un mar de luces que se perdía en el horizonte, cortado por las cintas rojas de las luces traseras de los autos que fluían por las avenidas. Por un momento, pensé que era incluso más impresionante que la vista desde un hotel de 7 estrellas en Dubái. La cena, servida en la habitación, fue otra revelación. No solo era una comida halal perfecta, sino que habían preparado platos tradicionales específicos de nuestra región. Su Alteza, el Rey, sonrió por primera vez en muchas horas. Esto es mejor de lo que esperaba. Mucho, mucho mejor. El príncipe Sayed asintió, con una expresión de profunda reflexión. Parece que no sabíamos absolutamente nada de Argentina. Mañana debemos seguir viaje, pero me ha entrado una curiosidad inmensa por conocer más de este país. Javier permanecía en silencio, contemplando la ciudad desde la ventana. Era difícil creer que fuera el mismo hombre que, unas horas antes, se burlaba de Argentina como un país de segunda. Yo también me quedé absorto, mirando la noche porteña. El país en ruinas por la guerra de hace más de 70 años que habíamos estudiado, el país sin una gota de petróleo, ¿dónde estaba? O, más bien, ¿había existido alguna vez fuera de nuestra arrogante ignorancia? Esa noche, el sueño se resistió a venir. La imagen de la noche de Buenos Aires se repetía una y otra vez en mi mente. Pasada la medianoche, la ciudad seguía brillando, vibrando con una energía que no se apagaba. Era una luz completamente distinta a la de Dubái. La luz de Dubái es para ser vista, para deslumbrar. La luz de Buenos Aires era la luz de algo que estaba vivo. Apenas había conseguido conciliar el sueño, cuando un golpe violento me despertó de golpe. No eran ni las 2 de la madrugada. Se oían pasos apresurados en el pasillo, y alguien aporreaba mi puerta con una urgencia desesperada. Rashid. Rashid, jefe, despertate, por favor. Era la voz del príncipe heredero Sayed. Que el príncipe viniera en persona a mi habitación no era una buena señal. Abrí la puerta de un tirón. Su rostro, en el pasillo, estaba blanco como el papel. Alteza, ¿qué ocurre? Es mi padre se ha desmayado. Dice que le duele el pecho, que no puede respirar. Corrí a la suite del rey. Dentro, Javier y el director de la autoridad de aviación ya estaban allí, con rostros de pánico. En la cama, Su Alteza se retorcía, agarrándose el pecho con una mano, su rostro contorsionado por el dolor. Alteza. Me arrodillé a su lado y tomé su mano. Estaba fría como el hielo. Su rostro estaba pálido, y un sudor frío le perlaba la frente. El pecho me arde como si fuera a estallar, susurró, su voz un hilo tembloroso y apagado. Javier, presa del pánico, gritó. Llamen al Hospital Real en Dubái. Pónganme en contacto con su médico de cabecera ahora mismo. Tomé el teléfono satelital y marqué. Tras unos segundos de estática, el rostro del doctor Ali, el médico personal del rey, apareció en la pequeña pantalla. ¿Qué sucede? ¿Por qué llaman a estas horas? Doctor Ali, es Su Alteza. Se ha desmayado, se queja de un dolor agudo en el pecho. El rostro del doctor Ali se tornó grave de inmediato. Hizo una serie de preguntas rápidas y precisas. ¿El dolor se irradia al brazo? ¿Tiene dificultad para respirar? Luego, con una calma escalofriante, sentenció. Son los síntomas de un infarto agudo de miocardio. Necesitan llevarlo a un hospital de inmediato. Cada segundo cuenta. Javier estalló. ¿Un hospital argentino? Jamás. Lo trasladamos a Dubái. Preparen el avión privado ahora. La voz del doctor Ali fue cortante como un bisturí. Señor ministro, si intentan trasladarlo ahora, Su Alteza morirá en el avión. La ventana de tiempo es mínima. Llévenlo al hospital más cercano y competente que tengan. Ahora. Pero esto es Argentina. ¿Cómo podemos confiar en sus médicos? Aulló Javier. Señor ministro.
replicó el doctor Ali, con una firmeza que no admitía discusión. El nivel de la medicina argentina es de clase mundial, especialmente en cardiología. Están a la par de Estados Unidos y Alemania. Este no es momento para prejuicios estúpidos. En ese preciso instante, la puerta de la suite se abrió y entraron 4 paramédicos acompañados por un coordinador médico del hotel. Habían tardado menos de 7 minutos desde la llamada. La mujer que iba al frente, joven y con una calma asombrosa, habló en un inglés perfecto. Evaluaremos el estado del paciente. La ventana de tiempo es de menos de 30 minutos. Se acercó al rey y le conectó un electrocardiograma portátil. Segundos después, su expresión se endureció. Infarto de miocardio con elevación del segmento ST. Hay que trasladarlo ya. Javier se interpuso en su camino. Esperen. No confío en ustedes. Primero tenemos que consultar con nuestro médico. La paramédica, sin inmutarse, le mostró la pantalla de una tablet. Los datos del electrocardiograma de Su Alteza se están transmitiendo en tiempo real. En una esquina de la pantalla, apareció el rostro de un hombre de unos 50 años, con aspecto sereno y profesional. Soy el doctor Lorenzo Bianchi, jefe del Centro de Cardiología Intervencionista del Hospital Italiano de Buenos Aires. Estoy viendo los datos en tiempo real. La arteria coronaria derecha está obstruida. Si no llega aquí en los próximos 15 minutos, el daño al miocardio será irreversible. Javier, aún desafiante, espetó. ¿Y quién es usted? ¿Por qué deberíamos creerle? Tenemos a los mejores especialistas de Medio Oriente. El doctor Bianchi respondió con una voz tranquila pero firme. Completé mi fellowship en cardiología intervencionista en la Clínica Mayo. He presentado trabajo junto al doctor Ali en congresos internacionales en Dubái. ¿Doctor Ali, me recuerda? En la pantalla del teléfono satelital, el doctor Ali abrió los ojos como platos. ¿Doctor Bianchi? ¿Es usted el de la conferencia de Dubái? El mismo, doctor Ali. No hay tiempo para debatir. Salvemos la vida de nuestro paciente. El doctor Ali se dirigió a Javier con urgencia. Señor ministro, el doctor Bianchi es una eminencia mundial en cardiología. Pongo mis manos en el fuego por él. Trasladen a Su Alteza al Hospital Argentino ahora mismo. El rostro de Javier se contrajo en una mueca de derrota. Pero antes de que pudiera decir nada, el propio rey, con un hilo de voz, susurró. Sayed, llévame al Hospital Argentino. Padre. El príncipe Sayed se aferró a la mano del rey. Vio las lágrimas asomando en los ojos de su padre. Hijo mío, confía en tu padre. Toma la decisión. El príncipe levantó la vista, sus ojos fijos en los paramédicos. En su mirada se mezclaban el miedo y una nueva y férrea determinación. Vamos al Hospital Argentino. Ahora, por favor. Javier intentó protestar, pero el príncipe ya no le escuchaba. Mientras preparaban la camilla, uno de los paramédicos explicó con calma. Es el sistema de ambulancias inteligentes. En cuanto salimos, el centro de comando rastrea nuestra posición en tiempo real y controla a distancia todos los semáforos en nuestra ruta para darnos luz verde. Javier, incrédulo, miró por la ventana del pasillo. ¿Controlan los semáforos a distancia? ¿Es eso posible? Sí. El 95% de los semáforos de la ciudad de Buenos Aires están conectados a este sistema. Dentro de la ambulancia, que volaba por las calles desiertas de la madrugada porteña, el tratamiento ya había comenzado. Los paramédicos, compartiendo datos en tiempo real con el hospital a través de una tablet, administraban medicamentos con una precisión asombrosa. Presión 90-60, pulso 110. Administrando nitroglicerina. El equipamiento dentro de la ambulancia era más avanzado que cualquiera que hubiera visto en el Hospital Real de Dubái. Todos los signos vitales se mostraban en un monitor y se transmitían directamente al hospital.
Llegamos en 5 minutos. Exactamente 5 minutos después del aviso, la ambulancia se detuvo en la entrada de emergencias del hospital italiano. Lo que vimos allí era, de nuevo, increíble. Más de 10 miembros del personal médico nos esperaban en perfecto estado de alerta. Al frente, reconocí la figura del doctor Bianchi. Su Alteza Real, Rey Califa, ¿correcto? Está todo preparado. Lo llevamos directamente al centro de hemodinamia. Javier, aturdido, preguntó. Pero si han pasado apenas 15 minutos desde que salimos del hotel. ¿Cómo es posible que ya estén listos? Convocamos al equipo quirúrgico en el momento en que la ambulancia se puso en marcha, explicó Bianchi. El quirófano, los stents y todo el equipamiento ya están preparados. Mientras la camilla era transportada a toda velocidad, una enfermera nos mostró una tablet. El historial médico de Su Alteza. El Hospital Real de Dubái ya nos lo ha enviado. Sin alergias a medicamentos, grupo sanguíneo A positivo. Hemos verificado toda la medicación que está tomando actualmente. Javier estaba estupefacto. ¿Recibieron el historial desde Dubái? Tan rápido. Sistema de intercambio de información médica internacional. En casos de emergencia, los datos se comparten en tiempo real. Al llegar al centro de cardiología, nos esperaba una sorpresa aún mayor. En la pared de la sala de espera, una pantalla gigante mostraba una transmisión en vivo del interior del quirófano. ¿Qué es esto?, pregunté. Para que los familiares puedan seguir el progreso de la cirugía en directo. La transparencia médica es uno de nuestros principios. El príncipe Sayed clavó la vista en la pantalla. Mostraba al rey en la mesa de operaciones, rodeado por el equipo médico que se movía con una eficiencia hipnótica. La voz del doctor Bianchi resonó por los altavoces. Comenzamos la intervención coronaria percutánea. Insertaremos el catéter a través de la arteria radial de la muñeca. El quirófano parecía sacado de una película de ciencia ficción. 6 monitores gigantes cubrían una pared, y del techo colgaban brazos robóticos que se movían con una precisión milimétrica. ¿Qué es eso?, preguntó el director de aviación, señalando un brazo robótico. Un robot de asistencia quirúrgica con inteligencia artificial, desarrollado en parte con tecnología de INVAP, explicó una enfermera. Corrige en tiempo real cualquier temblor en la mano del cirujano y ajusta la posición de los instrumentos a nivel de micras. Aumenta la precisión de la cirugía al 99.99%. En la pantalla, cada movimiento de la mano del doctor Bianchi era replicado instantáneamente por el brazo robótico, como si fuera una extensión magnificada y perfecta de su propio cuerpo. Hemos llegado a la arteria coronaria derecha. Inyectando contraste. Uno de los monitores mostró una imagen nítida de los vasos sanguíneos del corazón del rey. Y allí, la vimos. Una de las arterias estaba casi completamente bloqueada. Pueden ver. La arteria coronaria derecha tiene una obstrucción de más del 95%. Procederemos a realizar una angioplastía con balón. Contuve la respiración. El príncipe Sayed, con los ojos cerrados, apretaba las manos en un rezo silencioso. Un diminuto catéter con un balón en la punta se deslizó dentro del vaso obstruido. Luego, lentamente, comenzó a inflarse. La arteria colapsada empezó a abrirse. Expansión del balón completada. Ahora, insertaremos el stent. El tiempo pareció detenerse mientras observábamos en el monitor cómo el stent, una pequeña malla metálica, se desplegaba en la posición exacta. Inserción del stent completada. Verificando la restauración del flujo sanguíneo. En el monitor, la sangre roja y viva volvió a fluir por la arteria. El bloqueo había desaparecido. Un suspiro de alivio recorrió la sala de espera. Pero la voz del doctor Bianchi volvió a sonar. Un momento, por favor. Miren esto. En la pantalla, el doctor señaló otra arteria.
La arteria descendente anterior izquierda también presenta una estenosis del 70%. Esto no se había detectado antes de la cirugía. Javier, con ansiedad, preguntó qué significaba eso. Si lo dejamos así, explicó la enfermera, hay un 80% de probabilidades de que sufra otro infarto en los próximos 6 meses. Tratarlo ahora nos llevará solo 15 minutos más. La decisión del príncipe Sayed fue instantánea. Háganlo. Por favor, cúrenlo por completo. El tratamiento adicional comenzó. Un segundo stent fue colocado con la misma precisión milimétrica. 15 minutos después, todo había terminado. Todos los procedimientos se han completado con éxito. El tiempo total de la operación fue de 1 hora y 40 minutos. La voz del doctor. Bianchi desató una oleada de aplausos y lágrimas de alivio en la sala de espera. El príncipe Sayed cayó de rodillas, agradeciendo a Alá. Poco después, Su Alteza despertó en la sala de recuperación. Corrí a su lado. Su rostro aún estaba pálido, pero sus ojos estaban claros y lúcidos. Sayed, ¿dónde estoy? En un hospital en Argentina, padre. La cirugía fue un éxito. El rey esbozó una débil sonrisa. Entonces estoy vivo. En ese momento, no pude contener las lágrimas. En 25 años al servicio de la Casa Real, eran las primeras lágrimas que derramaba. Pero el verdadero shock, el que nos cambiaría para siempre, llegó a la mañana siguiente, cuando recibimos la factura. A la mañana siguiente, la recuperación de Su Alteza era nada menos que milagrosa. Era difícil creer que la noche anterior había estado al borde de la muerte. Su color había vuelto, y el personal médico nos explicó que, al haber realizado la intervención a través de la muñeca sin abrir el pecho, la recuperación era mucho más rápida. Incluso podría empezar a caminar ese mismo día. Javier deambulaba por el pasillo fuera de la habitación, visiblemente incómodo, probablemente atormentado por el recuerdo de su feroz oposición a venir a un hospital argentino. Fue entonces cuando el doctor Bianchi llegó para su ronda matutina. Buenos días, Su Alteza. ¿Cómo se encuentra? Increíblemente bien, doctor. Siento como si me hubieran quitado 10 años de encima. El doctor Bianchi sonrió y le mostró una tablet. Estas son las imágenes de la cirugía de anoche. Hemos abierto por completo los 2 vasos que estaban obstruidos. Su corazón ahora tiene el flujo sanguíneo de un hombre de 30 años. La pantalla mostraba una comparación del antes y el después. Los bloqueos oscuros habían desaparecido, reemplazados por un flujo de sangre limpio y vigoroso. ¿Esta intervención es posible en Estados Unidos?, preguntó el príncipe Sayed. Sí, los mejores hospitales de Estados Unidos realizan la misma cirugía. La diferencia es el tiempo de espera. En Estados Unidos, incluso en una emergencia, el tiempo promedio desde la llegada del paciente hasta el inicio del procedimiento es de 90 minutos. Anoche, nosotros empezamos en 23 minutos. ¿23 minutos? Sí. Lo llamamos tiempo puerta-balón. Es el tiempo desde que el paciente cruza la puerta del hospital hasta que el balón abre la arteria. El estándar internacional recomendado es de 90 minutos. El promedio de nuestro hospital es de 35. Lo de anoche fue especialmente rápido. Javier, con cautela, hizo la pregunta que todos teníamos en mente. Disculpe, doctor, ¿cuánto costará todo esto? El doctor Bianchi consultó una ficha. Veamos 2 stents liberadores de fármaco, una noche en la unidad de cuidados intensivos, 4 días proyectados en una habitación normal, medicación, honorarios. El total es de aproximadamente $35.000 estadounidenses. ¿$35.000? Repitió Javier, incrédulo. Sí, señor. La habitación se quedó en un silencio absoluto. Javier, pensando que había oído mal, volvió a preguntar. ¿$35.000? ¿No querrá decir $350.000? No, no.
35.000. El director de la Autoridad de Aviación Civil hizo un cálculo rápido en su mente, moviendo los dedos. En el Hospital Real de Dubái, esta misma cirugía costaría, como mínimo, $150.000. En Estados Unidos, entre 250 y 300.000. Y en Alemania, no bajaría de 200.000. El doctor Bianchi añadió, con total naturalidad. Los costos médicos en Argentina son de los más bajos entre los países desarrollados. A cambio, realizamos más de 20 procedimientos como este al día, solo en este hospital. El volumen nos permite mantener la calidad y mejorarla constantemente. ¿20 al día? Sí. Y si contamos todo el país, hablamos de cientos de intervenciones diarias. Su Alteza el Rey rió a carcajadas por primera vez. Ja. Entonces he sido un hombre muy afortunado. La avería del avión, en lugar de matarme, me ha salvado la vida. Tras la revisión, el rey fue trasladado a una suite privada. Al entrar, nos quedamos de nuevo boquiabiertos. No era una habitación de hospital, parecía la suite de un hotel de lujo. Un ventanal inmenso ofrecía una vista panorámica de Buenos Aires, y en un rincón había un sofá-cama para los familiares. Pero lo más asombroso estaba en el techo. Alguien pulsó un botón y un holograma tridimensional del corazón del rey apareció flotando en el aire, latiendo en tiempo real. Este es el sistema de monitoreo personalizado para el paciente, explicó una enfermera. Una inteligencia artificial lo vigila las 24 horas. Si detecta la más mínima anomalía, alerta al equipo médico. Presión, pulso, saturación de oxígeno, todo se analiza en tiempo real. Javier extendió una mano, intentando tocar el holograma. No puedo creer que esta tecnología exista de verdad. Argentina es líder mundial en tecnología médica y software. Este sistema fue desarrollado aquí, en el hospital. Poco después, nos visitó una coordinadora médica. Era una mujer de Medio Oriente. As-salamu alaikum. Mi nombre es Nour, soy la coordinadora de pacientes internacionales. Soy de Siria, pero me gradué en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. ¿La Universidad de Buenos Aires?, preguntó el príncipe Sayed, sorprendido. Sí, Alteza. La UBA es una de las mejores del mundo. Cada año, cientos de estudiantes de Medio Oriente vienen a estudiar aquí. Muchos, como yo, nos quedamos en Argentina después de graduarnos. Nour nos mostró su tablet. Este es el plan de cuidados de Su Alteza para las próximas 24 horas. Medicación, rehabilitación, dieta, todo está programado. Y, por supuesto, toda la comida tiene certificación halal. En la pantalla, un cronograma detallado incluía incluso las horas de oración, con la dirección de la Meca indicada con precisión. También tienen en cuenta las horas de oración. Por supuesto. Es parte del protocolo estándar para nuestros pacientes musulmanes. Evitamos programar pruebas o tratamientos durante los 5 rezos diarios. Javier, en voz baja, preguntó. ¿Hay tantos pacientes musulmanes en Argentina? El turismo médico de pacientes musulmanes supera las 100.000 personas al año. Vienen de Indonesia, Malasia y, cada vez más, de Medio Oriente. En ese momento, la puerta se abrió y entró un equipo de 12 profesionales de la salud. Me puse tenso, pero el doctor Bianchi explicó con una sonrisa. Es el equipo multidisciplinario. Los mejores especialistas de cada campo, reunidos para Su Alteza. Cardiología, endocrinología, rehabilitación, nutrición, salud mental. Uno a uno, se presentaron. Soy la doctora Sofía Alonso, endocrinóloga. Me encargaré del control de la diabetes de Su Alteza. Soy el licenciado Iturriaga, kinesiólogo. He preparado un programa de rehabilitación cardíaca. Cada especialista examinó al rey, pero no con estetoscopios, sino con ecógrafos portátiles que mostraban en tiempo real el estado de su corazón y sus órganos.
Todos los datos se proyectaban en el monitor central. La endocrinóloga señaló su tablet. Su Alteza, este es el gráfico de su glucosa en sangre de anoche. Hubo un ligero pico sobre las 3 de la mañana, pero la bomba de insulina, conectada al monitor continuo de glucosa, lo ajustó automáticamente y lo devolvió a los valores normales. ¿Se ajustó automáticamente? Sí. Una IA monitorea su glucosa las 24 horas y calcula la dosis óptima de insulina. El kinesiólogo dio un paso al frente. Mañana empezaremos la rehabilitación cardíaca. Es un programa personalizado que utiliza equipos de realidad virtual. En una pantalla, apareció un avatar en 3D del rey. El avatar realizaba ejercicios, mientras una voz explicaba la postura y la respiración correctas. La nutricionista nos mostró algo aún más increíble. Hemos realizado un análisis genético de Su Alteza. Usamos una muestra de sangre tomada a su llegada y lo procesamos durante la noche. Los resultados indican que tiene una predisposición genética a una mala metabolización de la sal. Hemos preparado una dieta especial baja en sodio para usted. Javier, superado por los acontecimientos, murmuró. ¿Un análisis genético en una sola noche? Cuando la ronda terminó, me acerqué discretamente al doctor Bianchi. Doctor, disculpe mi atrevimiento. Todos estos servicios son porque Su Alteza es un paciente especial, por ser de la realeza. El doctor Bianchi negó con la cabeza. No. Este es nuestro estándar de atención. Un paciente con la cobertura de salud pública recibe exactamente el mismo tratamiento. ¿Un paciente público también? En ese momento, oímos aplausos en el pasillo. Miré hacia afuera y vi a una mujer argentina, de unos 60 años, llorando y abrazando a su familia junto a la habitación de al lado. Esa señora es una paciente con un tumor cerebral, explicó la enfermera. Ayer le extirpamos el tumor por completo con cirugía robótica. Apenas tiene cicatriz y mañana le dan el alta. Con temor, pregunté. ¿Y el costo de algo así? Con la cobertura de su obra social, su copago fue de unos 200.000 pesos. 200.000 pesos. Menos de $200. En Estados Unidos, murmuré, esa misma cirugía costaría más de $200.000. No podía creerlo. ¿Incluso una persona sin recursos puede acceder a estos tratamientos de vanguardia? El doctor Bianchi se acercó. Esa es nuestra filosofía médica en Argentina. Creemos que nadie debe quedarse sin tratamiento por falta de dinero. El sistema público de salud garantiza el acceso universal. Es un derecho, no un negocio. Me quedé sin palabras. Nosotros, que veníamos del país más rico del mundo, estábamos siendo testigos de la medicina más equitativa del mundo. Esa noche, desde la terraza del hospital, contemplé la noche de Buenos Aires y reflexioné. En nuestro país, rebosante de petróleo, hay un hospital para la realeza y otro para el pueblo. Era lo normal. Pero en este país, sin una gota de petróleo, un rey y un ciudadano común reciben el mismo cuidado. ¿Cómo era posible? La recuperación del rey fue asombrosamente rápida. Al segundo día caminaba por el pasillo, y al cuarto paseaba por los jardines del hospital. Los médicos dijeron que podría recibir el alta al séptimo día, pero Su Alteza decidió posponerla. Quiero quedarme un poco más. Este país ha despertado mi interés. La víspera de su partida, el rey hizo una petición inesperada. Quiero ver la ciudad de Buenos Aires. Quiero ver con mis propios ojos cómo funciona este país. Javier, preocupado, protestó. Su Alteza, todavía se está recuperando. No debería hacer esfuerzos. No es ningún esfuerzo. Quiero recorrerla, aunque sea en silla de ruedas. Si solo su hospital es así de impresionante, ¿qué más habrá en sus calles? El doctor Bianchi, tras confirmar que el estado del rey era estable, autorizó una salida corta, con la condición de que un miembro del personal médico nos acompañara.
Al atardecer, salimos del hospital. Nuestro primer destino fue el barrio de Palermo. Al bajar del coche, me invadió una nueva oleada de asombro. Pasadas las 9 de la noche, las calles bullían de gente. Los cafés y bares estaban repletos, y había filas en la puerta de los restaurantes. «¿Hay tanta gente a esta hora?», exclamó Javier, mirando a su alrededor. «Los porteños son muy nocturnos». «Buenos Aires es una ciudad que nunca duerme», explicó el guía. «¿Pero es seguro de noche?», preguntó el director de aviación. «Veo muchas mujeres caminando solas». Era cierto. Mujeres jóvenes caminaban solas, charlaban con amigas, o corrían con auriculares, con total naturalidad. Argentina tiene una de las tasas de criminalidad más bajas de la región. Una mujer puede caminar sola de noche con total seguridad. Su Alteza, desde su silla de ruedas, observaba la escena en silencio. En Dubái nos jactamos de nuestra seguridad, pero esto es otro nivel. En ese momento, vimos algo peculiar pasar por la acera, un pequeño robot sobre ruedas, con el logo de Mercado Libre, esquivando peatones con agilidad. «¿Qué es eso?», preguntó el rey. «Un robot de reparto. Entrega pedidos de restaurantes y compras online a domicilio». Javier abrió los ojos como platos. «¿Un robot hace las entregas?». El robot se detuvo en un semáforo, esperó la luz verde y cruzó la calle. Nadie a su alrededor parecía sorprendido, era una escena cotidiana. Paseamos lentamente. Al doblar una esquina, nos encontramos con una calle extraña. Las fachadas de los edificios estaban cubiertas de carteles, pero todos anunciaban lo mismo: facultades, centros de estudiantes, institutos de idiomas. Todo esto son instituciones educativas. Sí. Estamos cerca de la ciudad universitaria. La educación pública en Argentina es un pilar fundamental. Justo en ese momento, una marea de estudiantes salió de uno de los edificios. Eran jóvenes universitarios, con libros bajo el brazo. Miré mi reloj, eran más de las 10 de la noche. ¿Estos chicos han estado estudiando hasta ahora? Sí. Es normal. Muchos estudian y trabajan. Las clases en la universidad pública pueden ser hasta las 11 de la noche para darles esa posibilidad. Su Alteza observó a los estudiantes. Sus rostros mostraban cansancio, pero sus ojos brillaban con una intensidad, una fuerza de voluntad palpable. ¿Estudian y trabajan tantas horas todos los días? Sí. El esfuerzo es la norma. Para conseguir un título en una buena universidad pública como la UBA, hay que dedicarse en cuerpo y alma. Javier murmuró para sí, con un hilo de voz. ¿Qué estarán haciendo los jóvenes de nuestro país a esta hora? Jugando videojuegos. De compras en un centro comercial. Nadie respondió. Entramos en un kiosco, una pequeña tienda abierta las 24 horas. Estaba abarrotada de todo lo imaginable: comida, bebidas, artículos de primera necesidad, y hasta tenía un terminal para pagar servicios. ¿Cuántos kioscos como este hay en el país? Decenas de miles. Son parte del tejido social. Detrás del mostrador, un joven de unos 20 años, con aspecto de estudiante, nos atendió. Le hablé en inglés. «¿Trabajas hasta tarde?» «No es muy duro». El joven sonrió. «El turno de noche paga mejor. Necesito el dinero para ayudar en casa y para mis apuntes». «¿Ayudar en casa?» «Sí. Mis viejos hacen un gran esfuerzo. Es lo mínimo que puedo hacer. De día estudio en la facultad, de noche hago este laburo». Me quedé sin palabras. En nuestro país, los hijos de la realeza y de los ricos pueden vivir toda su vida sin trabajar. El petróleo lo provee todo. Pero los jóvenes de este país, sin esa bendición, se forjaban su propio destino a base de esfuerzo. De vuelta en el coche, Su Alteza habló en voz baja. «Sayed, hemos vivido una vida demasiado fácil.
El príncipe miró a su padre. Había una profunda melancolía en los ojos del rey. Gracias al petróleo, el dinero nos ha llegado sin esfuerzo. Pero la gente de este país es diferente. Porque no tienen nada, lo crean todo por sí mismos. El verdadero recurso son ellos. Javer, por primera vez, bajó la cabeza. Su Alteza, he sido un necio. Me avergüenzo de haber despreciado a Argentina. No solo vos, Javer. Yo también. Pensaba que era un país anclado en el pasado. No sabía nada de lo que esta gente ha perdido, ni de cómo ha luchado para sobrevivir y reconstruirse una y otra vez. De regreso al hotel, nadie habló. Por la ventanilla, las luces de Buenos Aires pasaban como un río incandescente. Pasadas las 11, la ciudad seguía brillando. Y cada una de esas luces, ahora lo entendía, representaba el esfuerzo de alguien, el sudor de alguien. El director de aviación rompió el silencio. El petróleo se acabará en menos de 100 años. ¿De qué viviremos entonces? Nadie pudo responder. Su Alteza, mirando por la ventana, susurró. Esos chicos, ellos son la respuesta. Invertir en la gente. Apostar todo a la educación. Eso es lo que Argentina nos ha demostrado. Sin recursos, con un territorio inmenso y complejo, si tenés gente preparada y resiliente, podés obrar milagros. Esa noche, el rey apenas durmió. A la mañana siguiente, de camino a hacer los trámites del alta, se detuvo de repente. Sayed, he tomado una decisión. ¿Qué ha decidido, padre? Vamos a aprender de Argentina. Vamos a cambiar nuestro país. La mañana del alta, Su Alteza expresó un deseo inesperado. Antes de irme, quiero ver al doctor Bianchi. Cuando el doctor entró en la suite, el rey se levantó de su silla de ruedas, caminó hacia él y, para asombro de todos, le hizo una profunda reverencia. Que un rey de Medio Oriente inclinara la cabeza era un acto sin precedentes. Doctor, gracias por salvarme la vida. El doctor Bianchi, desconcertado, respondió. Su Alteza, solo hicimos nuestro trabajo. No. Usted no solo salvó mi vida. Me abrió los ojos. He vivido 70 años, he visto de todo. He vivido en los palacios más lujosos, comido los manjares más exquisitos y viajado en los autos más caros. Pero no sabía lo que era la verdadera excelencia. En Argentina lo he aprendido. La verdadera excelencia no es la opulencia, es el alma. Es aquello que el dinero no puede comprar. El rey tomó las manos del doctor Bianchi. Doctor, ¿escucharía mi propuesta? Por supuesto, Su Alteza. Quiero que venga a nuestro país. Quiero que nos ayude a cambiar el sistema de salud de los Emiratos Árabes Unidos. El doctor Bianchi no salía de su asombro. No solo usted, doctor. Quiero a su equipo, su sistema, su filosofía. Todo. Nosotros compramos el equipamiento más moderno, pero el equipamiento no salva vidas. La gente salva a la gente. Javer dio un paso al frente y, para sorpresa de todos, se arrodilló. Doctor, por favor, perdóneme. Fui un necio al subestimar a Argentina. Por favor, ayúdenos. El doctor Bianchi, abrumado, contestó. Su Alteza, eso es algo que no puedo decidir yo solo. Requiere un acuerdo entre naciones. Por supuesto. Por eso, en cuanto regrese, haré una solicitud formal al gobierno argentino. El rey sacó una pequeña libreta, donde había estado tomando notas. Primero, quiero invitar a 100 profesionales de la salud argentinos a los Emiratos. Segundo, quiero enviar a 100 de nuestros estudiantes de medicina a formarse en Argentina. Tercero, quiero construir un hospital inteligente de modelo argentino en Abu Dhabi. Y esto es una inversión personal. Miró al príncipe Sayed. Del Fondo Soberano,
Quiero que inviertas $1.000 millones en el sector de tecnología médica de Argentina. Quiero construir un centro médico en Buenos Aires para pacientes de Medio Oriente. Para que nuestros hermanos no tengan que ir más a Estados Unidos o a Europa. El doctor Bianchi inclinó la cabeza, profundamente conmovido. Sus palabras nos honran, Su Alteza. No sé si somos merecedores de tal confianza. El hecho de que me hayan salvado la vida es toda la prueba que necesito. Al salir del hospital, todo el personal médico que había participado en el tratamiento del rey estaba formado para despedirnos. Su Alteza estrechó la mano de cada uno de ellos. Gracias. De todo corazón, gracias. En la entrada, una multitud de periodistas se había congregado. Su Alteza, unas palabras sobre la medicina argentina. El rey se paró frente a las cámaras y habló con una voz clara y fuerte. Yo estaba muriendo. Argentina me salvó. Este país es mi benefactor. Un murmullo recorrió a la prensa. Déjenme decir algo más. He vivido la vida más rica que un hombre puede imaginar. Pero la verdadera riqueza, lo aprendí aquí. La verdadera riqueza no brota de la tierra. Nace de la gente. Su Alteza, ¿qué tipo de cooperación planea? Los Emiratos Árabes Unidos iniciarán una cooperación médica total con Argentina. Aprenderemos de su educación, de su tecnología, de su sistema. Argentina es ahora nuestra maestra. De camino al aeropuerto, el director de aviación hablaba por teléfono, al parecer con un alto funcionario de Arabia Saudita. Sí, así es. Lo he visto con mis propios ojos. El nivel médico de Argentina es el más alto del mundo. Sí, lo recomiendo encarecidamente a Arabia Saudita. Jaber hacía lo mismo. Embajador de Kuwait. Soy yo. Tengo un informe sobre Argentina. No, más que un informe, es una confesión. Estaba completamente equivocado. Al llegar a Ezeiza, nos esperaba una escena increíble. En la sala VIP, funcionarios del gobierno argentino nos daban la bienvenida. Junto a ellos, los embajadores de los Emiratos, de Arabia Saudita y de Kuwait. El canciller argentino se adelantó. Su Alteza, celebramos su recuperación. Gracias por sus elogios a nuestra medicina. El rey le estrechó la mano. El agradecido soy yo. Su país me ha devuelto la vida. La conferencia de prensa comenzó de inmediato. Medios de todo el mundo llenaban la sala, Al Jazeera, CNN, BBC, Reuters. El rey se paró frente al micrófono. Hoy quiero declarar ante el mundo, Argentina es mi benefactora, y será la brújula para todos nuestros hermanos. ¿Qué quiere decir con brújula? La era del petróleo está llegando a su fin. Las naciones de Medio Oriente debemos encontrar un nuevo camino. Argentina nos ha mostrado ese camino. Nos ha enseñado que incluso sin recursos naturales, se pueden obrar milagros si se invierte en la gente. ¿Hay planes de cooperación concretos? El rey desplegó un documento. Primero, los Emiratos iniciarán una cooperación médica a gran escala con Argentina por los próximos 10 años. Segundo, adoptaremos elementos del sistema educativo argentino. Tercero, apoyaremos plenamente la participación de empresas argentinas de alta tecnología, como INVAP y Techint, en los megaproyectos de nuestra región. La sala estalló en murmullos. El embajador de Arabia Saudita se adelantó. Si me permite, Arabia Saudita también ampliará su cooperación con Argentina. Por orden del príncipe heredero, el núcleo de la infraestructura tecnológica de nuestro proyecto NEOM será confiado a un consorcio de empresas argentinas. El embajador de Kuwait le siguió. Kuwait hará lo mismo. Estamos considerando reformar nuestro sistema nacional de salud con asesoramiento argentino. Fue un momento histórico. Las principales potencias de Medio Oriente declarando una alianza estratégica total con Argentina. Los flashes de las cámaras no cesaban. El rey concluyó. Una última cosa. Cuando mi avión aterrizó de emergencia,
para ser sincero, tenía miedo. No conocía este país. Hizo una pausa. Pero eso ha cambiado. Ahora conozco Argentina. Y puedo afirmar, con total certeza, que aquel aterrizaje de emergencia no fue un accidente. Fue un regalo de Alá. Justo antes de subir al avión, el rey se volvió una última vez. El imponente edificio de cristal de Ezeiza brillaba bajo el sol de la mañana. Adiós, Argentina. Volveré pronto. Y la próxima vez, como un estudiante. El avión carreteó por la pista. Miré por la ventanilla la tierra argentina que se alejaba. 72 horas. En ese breve lapso, todos mis valores, toda mi visión del mundo, se habían puesto patas arriba. Creía que el petróleo lo era todo. Estaba equivocado. Creía que el progreso solo existía en Occidente. También estaba equivocado. Subestimé a Argentina como un país pequeño y caótico. Fue el error más grande de mi vida. Cuando el avión superó las nubes, Su Alteza se volvió hacia mí. Rashid. Me ha servido.